determinar la velocidad máxima, la velocidad media, el caudal volumétrico. Están todavía ingresando algunos. El caudal volumétrico y otros aspectos más. También podría ser el espesor, cómo determinamos el espesor de esta porción de fluido que va deslizándose por un plano inclinado. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es un balance de cantidad de movimiento, o sea, el tau sub x, que x en este caso x porque se va a desplazar o va a transmitirse la cantidad de movimiento desde este punto hasta este punto, y z siendo z la dirección con la que se mueve el fluido. Pero ese tau sub xz la vamos a multiplicar por el área, ¿no? Entonces, voy a indicar el proceso, el procedimiento. ¿Qué se hace primero? Lógicamente, después de visualizar bien qué es lo que está pasando con el fluido, ¿no? Lo que se hace es elegir una envoltura, que es esta, acá. Una envoltura que nos va a servir para el balance, para hacer el balance. Elegimos la envoltura. En este caso es una envoltura, una especie de paralelepípedo de las siguientes dimensiones: delta x por P doble, que es el ancho, como ya he explicado anteriormente, y L, que es la longitud, ¿no? A ese paralelepípedo entran y salen cantidades de movimiento en el sentido de las X, también en el sentido de las Z, entra y sale cantidad de movimiento. Ok, entonces hemos elegido primero la envoltura. ¿Dónde va a estar la envoltura? ¿No? Luego se eligen las coordenadas. ¿Qué coordenadas vamos a usar? Un ratito, a ver. Tengo que admitir todavía. Siguen entrando. Bueno, que en este caso, como es un paralelepípedo, entonces es mejor utilizar coordenadas cartesianas, X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z. Luego tenemos que elegir el origen. Bueno, son los tres primeros pasos. Elegir la envoltura, elegir las coordenadas y elegir el mejor origen. ¿Dónde puede estar mejor? ¿Dónde vamos a situar mejor el origen? Habíamos explicado en la anterior clase que lo mejor es utilizar o ubicar el origen aquí, en la esquina superior derecha del sector donde vamos a hacer el balance, donde vamos a determinar el perfil de velocidades. O sea, aquí arriba, ¿no? Aquí en la superficie del fluido, con el aire, digamos, arriba, y con X yendo en el sentido en que se transmite la cantidad de movimiento, y siendo Z la dirección del fluido.
hay un eje más Y, que es en sentido perpendicular al plano, pero lo que sucede en un plano a cualquier distancia Y, sucede en todos los planos, o sea que esto se repite en las Y se repite igualito, o sea que no va a haber cambios. En este caso no hay. Si nosotros tuviéramos una pared, por ejemplo, aquí en el borde de esta placa, esa pared influiría en el fluido, ¿no? Entonces se complicaría la forma de la distribución de velocidad, o sea, del perfil de velocidad. ¿Por qué? Porque la pared, si es que hubiera, ¿no? En este caso no hay, pero si es que hubiera una pared, provocaría una alteración y tendríamos que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a hacer nosotros el balance. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el balance? El balance es un balance de fuerzas prácticamente, como hacen en física, por ejemplo, cuando los vectores de distintas fuerzas llegan a un cuerpo determinado, entonces se hace un balance de fuerzas, en un sentido, en el otro, etcétera, ¿no? Igualito vamos a hacer aquí, pero vamos a tomar en cuenta, lógicamente, la cantidad de movimiento, la entrada, la salida, etcétera. ¿Ok? Entonces, el tercer paso es escribir los términos del balance. Escribir los términos del balance. Tenemos los términos de balance ya escritos acá. Velocidad de entrada y cantidad de movimiento, Z a través de la superficie situada en X. La superficie situada en X es esta. La parte superior de la envoltura X. Y sale por X más delta X. Entonces, entrada de cantidad de movimiento sería W por L por tau sub ZX o XZ, perdón, XZ en la superficie situada en X. Tau, que ustedes saben que es igual a F sobre A, fuerza. Y esto es un área, o sea que al final es fuerza, ¿no? Como les decía hace rato. Igual aquí. Pero la salida de la cantidad de movimiento es por la superficie situada en X más delta X. O sea, aquí abajo. Más abajo, aquí. Por ahí sale, ¿no? Luego tenemos la cantidad de entrada y cantidad de movimiento a través de la superficie situada en Z. Aquí, en esta parte, como ya viene con velocidad el fluido, pues hay una entrada de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, eso expresada en unidades de fuerza, ponemos aquí. ¿Por qué? Masa por aceleración es fuerza, ¿no es verdad? Masa pero aquí está solamente velocidad. Por eso ponemos otra vez velocidad para tener segundos al cuadrado. ¿Ok? Pero tenemos aquí, en esta BZ tenemos espacio, un lado este es en el sentido de las zetas, en el sentido de las X y el ancho. O sea que esto es un volumen. Como la densidad es masa sobre volumen, volumen con volumen se va y queda masa por aceleración, que es fuerza, ¿no? Fuerza.
fuerza con la que llega en el punto Z igual a 0, el fluido. Y sale por Z igual a L. Entonces, sale por acá. Ahora, estas dos fuerzas, en este caso, flujo laminar y estado estacionario, estas dos fuerzas son igualitas. Entonces, cuando hagamos el balance global, entrada menos salida, se nos va a anular esto, se nos va a anular y ya no va a haber estos términos. ¿Por qué? Por el estado estacionario, principalmente, porque no hay acumulación de materia, entonces queda anulados los dos términos. Y la fuerza que actúa, la fuerza de gravedad que actúa sobre todo el paralelepípedo es, entonces volumen por su densidad, volumen con volumen se va y queda la gravedad como fuerza, como fuerza simplemente, ¿no? Masa por aceleración, ¿no? Y la componente de la gravedad en el sentido de las zetas. Por lo tanto, coseno de beta es el componente de la gravedad. Porque solamente actúa ese componente, no actúa todo, ¿no? Ok. Entonces, lo que hacemos, entradas menos salidas, eliminamos las velocidades de la cantidad de flujo debido a la velocidad de entrada y salida, eliminamos y queda estos términos, el término de la cantidad de movimiento de entrada menos salida y la fuerza de la gravedad. Ordenando los términos, o sea, ustedes pueden ordenar todos los términos y además dividir todo entre el volumen. ¿Ok? El volumen es L por W y por delta X. Entonces, abajo, como estamos dividiendo todo por los L por W se nos anulan. Todos los L sobre W se nos anulan. Estos dos ya no hay. Y queda simplemente esto, ¿no? Tomamos límites cuando, un ratito, siguen entrando. Tomamos límites para un valor de delta X que tiende a 0 y se nos presenta una ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación. Siguen entrando. Ratito. Ya. Se nos presenta esta ecuación diferencial, como dice aquí, al integrarla, se integra, simplemente sale todo esto, pero sale se nos presenta una constante de integración, la cual calculamos o determinamos mediante los límites que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, cuando x es igual a 0, tau xz es prácticamente 0. ¿Okay? Entonces, hacemos el cálculo de C sub 1 y nos da que C sub 1 es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación queda así, esta ecuación. Listo. Ese es el siguiente paso. O sea, ¿qué hemos hecho?
hemos anotado los términos del balance, los hemos puesto en forma de ecuación, ¿no? Hemos dividido todo entre el volumen de ese paralelepípedo imaginario y luego hemos tomado límites cuando delta x tiende a 0 y obtenemos la ecuación diferencial, la ecuación diferencial. La ecuación diferencial la integramos y tenemos una constante de integración C sub 1. Para ello, para determinar cuánto vale esta C sub 1, tomamos límites, las condiciones límite. La condición límite, habíamos dicho que cuando x es a 0, o sea, estamos en la superficie, aquí en esta superficie, cuando x es, en ese momento tau sub x, por la condición que hemos visto anteriormente, no sé si se recuerdan, A, B, C, 3 condiciones, una de ellas nos decía que tau sub x es prácticamente 0 en ese lugar. Cuando x es igual a 0, entonces tau sub xz también es 0. Finalmente queda la ecuación aquí. Seguimos el procedimiento. Con esto podríamos calcular directamente la cantidad de movimiento en función de x, en función de la distancia al origen, pero en el sentido de las x nomás, porque no se transmite, en este caso, no se está transmitiendo la cantidad de movimiento en el sentido de las y's ni tampoco de las z, solo en el sentido de las x. Por eso es prácticamente esto prácticamente ahorita en este ejemplo es lineal o es directamente dependiendo de x nada más. No hay y ni z, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos la ley de Newton de la viscosidad. Tau sub xz sería igual ¿a qué? A menos la viscosidad por diferencial de la velocidad en z con respecto a x. Diferencial de x aquí tienen que anotar ustedes, anótense que es velocidad, diferencial de velocidad y abajo diferencial de x. Es la gradiente de velocidad con respecto a x. ¿Cómo varía la velocidad con respecto a x? Entonces eso reemplazamos en esta ecuación y tenemos esto. Nuevamente. Apartamos x de aquí, pasamos al otro lado, el signo menos continúa y hacemos la integración, que es muy fácil de integrar en este caso. Y esto tenemos, esta ecuación tenemos después de haber integrado y surge también una nueva constante de integración y utilizamos nuevamente las condiciones límite o la condición límite que nos ayuda a determinar C sub 2. Esa condición límite es que cuando x, 8 está mal, ¿no? No es 8. ¿Qué es? ¿Se acuerdan qué es? Es el espesor, que es esta letra que está aquí. El espesor de este espesor. Cuando x es igual a este espesor, quiere decir que estamos
en la superficie de la plancha o del sólido. Porque aquí hagan un corchete y ahí pónganle esa letra, creo que es delta, esa letra griega. Nos dice, no es infinito, o no es ni infinito ni 8, ¿no? Es la letra griega. Cuando X es esta letra griega, ¿cuánto es la velocidad? 0. Porque la condición de límite dice que cuando está el fluido en contacto directo, o en el mismo contacto con la superficie sólida, como la superficie del sólido no se mueve, está quieta, entonces tiene velocidad 0. Entonces, eso es lo que ponemos, velocidad 0, aquí le ponemos 0, cuando en vez de X le ponemos esta letrita de aquí. Creo que es delta, no estoy seguro. Entonces calculamos C sub 2, que sería esto, y reemplazamos ahí mismo y hacemos operaciones y tenemos esta velocidad. ¿Qué nos indica esta velocidad? Esta velocidad está en función solo de X. Los demás son constantes, ¿no? 1 menos X, pero X al cuadrado. Por lo tanto, es una parábola, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir graficando desde X es igual a 0,1, 0,2, 0,3, 0,3, hasta llegar a delta, y van a tener este perfil, que ya hasta aquí, digamos, van a tener esto. Okay. Hasta llegar a 0, ¿no? Y también pueden graficar, lógicamente, la primera ecuación que hemos visto antes de reemplazar con la ley de Newton. Esta ecuación es una ecuación lineal, recta, es una recta prácticamente, y esa recta es esta. Esta recta. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos la velocidad. Entonces, esta es la velocidad para cada X, ¿no? Para cada sector del fluido que esté ubicado en X. X va a ir creciendo desde 0 hasta delta, hasta el espesor. ¿Okay? La velocidad máxima. ¿Dónde es la velocidad máxima? Para esto necesariamente tenemos que tener visualizado, ¿no? el fenómeno que estamos viendo, y si ustedes se acuerdan del dibujo, van a ver que en el punto X igual a 0, la velocidad es máxima. Si ponemos 0 aquí, vamos a tener la máxima velocidad, y vamos a tener, esta es la velocidad máxima. Justo al comienzo, digamos, en la superficie con el aire, digamos, en ese punto. De ahí después ya va disminuyendo en forma parabólica, va disminuyendo hasta llegar a 0. La velocidad media. La velocidad media la calculamos tomando todos los valores, digamos, elementos diferenciales de X, los sumamos. O sea, los vamos poniendo la velocidad a cada elemento del flujo determinado por diferencial de X. Para cada diferencial de X, una velocidad. Y hacemos una sumatoria. Sumamos. Y dividimos dividido entre todos los
puntitos o todos los valores diferenciales X que hemos tomado en cuenta. Es sacar simplemente un promedio. O sea, cada velocidad por su pequeño flujo diferencial o espacio diferencial, ¿no? Por su espacio diferencial con su velocidad, y eso vamos sumando toditos. Es como sumar las notas de todos los alumnos dividido entre el número de alumnos, y el número de alumnos en este caso sería el número de diferenciales X que hemos considerado en todo el fenómeno que estamos viendo, en todo el espacio que estamos viendo. Y eso es lo que se hace aquí. Tanto a lo ancho como en el sentido de las X. A lo ancho sería en el sentido de las Y's, y en el sentido de las X sería de 0 hasta el espacio. Vamos a agrandar un poquito esto. Ya. Entonces, sumamos todos los volúmenes diferenciales que podríamos decir y corremos desde 0 hasta W a lo ancho, y de arriba a abajo, desde 0, desde que X vale 0 hasta el tope que es el sólido, ¿no? Cada uno de estos pequeños espacios tiene su velocidad, ¿no? Diferencial de X, diferencial de Y, dividido entre todos los espacios que hemos considerado, a lo ancho y en el sentido de la X. Haciendo operaciones tenemos esta. Vemos que el promedio de velocidad es función simplemente de valores constantes. Por ejemplo, la densidad, la gravedad, el espesor del, del, de la porción de fluido que estamos viendo, el ángulo beta y la viscosidad. ¿Okay? Ahora, la velocidad volumétrica del flujo simplemente sería esto por el volumen, ¿no es verdad? Pero si quieren hacer más detallistas, pueden hacer esta integración. ¿Ok? O sea, integrar todos los volúmenes. Sumar, en otras palabras, todos los volúmenes a lo ancho y en el sentido de las X, suman todos los volúmenes, entonces está el volumen, la cantidad el flujo volumétrico, porque cada volumen tiene su propia velocidad, por eso está ahí aparece el término espacio sobre tiempo, ¿no? El tiempo. O si no, multiplicar simplemente la velocidad media, esta velocidad media, por W. Listo. Es otro, pero igual le está el mismo resultado. Por W.
Bien, vamos a continuar. Creo que faltan todavía algunos, pero mientras tanto vamos a estar compartiendo. Bueno, ahí habíamos quedado. Esperemos un ratito. Recording in progress. Bueno, vamos a continuar. Entonces habíamos encontrado la velocidad volumétrica de flujo de esta forma, que está en función también de valores como la densidad, el ancho, también el espesor al cubo, imagínense, el coseno de beta y la viscosidad.
Ok. También se puede calcular el espesor, el cálculo del espesor en función de este término, que es la velocidad de flujo de masa por unidad de anchura de la pared, ¿no? En función de ese término, se puede calcular eh, el espesor, de todo no solamente de la envoltura, sino de todo el flujo, ¿no? La fuerza del fluido sobre la superficie también se puede calcular. Eso es en realidad lo que a nosotros nos interesa es hasta aquí. Ustedes pueden estudiar opcionalmente esto, que no es gran cosa, pero para todos los experimentos que hagamos o casos que hagamos nosotros durante la carrera, durante la materia, vamos a llegar más que todo hasta la velocidad volumétrica de flujo. Eso es lo más importante. En algunos casos tal vez la fuerza, pero eso se puede calcular simplemente mediante esta ecuación que ustedes terminó con, digamos, para toda la masa que estamos viendo, sería la cantidad de movimiento por el área, pero por cada uno de los diferenciales, digamos, desde 0 hasta L, a todo lo largo y a todo lo ancho. Y eso lo integran y tienen eso. Bueno, ahora aquí estamos hablando aquí lo que hay que recalcar es esto, la viscosidad cinemática, que es la viscosidad de la ley de Newton de la viscosidad, dividido entre la densidad, ¿no? Y aquí dice flujo laminar sin ondulaciones de 4 a 25. Flujo laminar con ondulaciones hasta 1000 a 2000, más o menos. El valor del Reynolds, número de Reynolds. El número de Reynolds está dado por esta ecuación, por ejemplo, aquí está. Y el flujo turbulento es superior a 1000, o sea, valores altos, ¿no? Como ven, no hay una exactitud en esta cuestión, es simplemente ciertos límites de referencia. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunos ejemplos que ustedes los pueden repasar junto con el auxiliar, que les ayude a repasar. Aquí hay una pequeña falla en el escaneo, pero ustedes lo pueden ver en el original tal vez. Y la próxima clase vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento, pero flujo a través de un tubo circular, que es lo que más se utiliza en ingeniería. Ustedes en su casa tienen cañerías por donde circula agua fría, agua caliente, ¿no? Tanto agua de alimentación, agua de Saguapac, digamos, que les llegue, o de otra
cooperativa, y también efluentes, ¿no? Aguas que van hacia las alcantarillas, etcétera. Es lo que más se utiliza. Y en todas las plantas existen fluidos, ¿no? Gases, aceites, agua, aire, vapor, etcétera, todo a través de tubos circulares. De ahí que este punto es bastante importante, y a este punto le vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a elegir la envoltura, vamos a elegir las coordenadas, en este caso coordenadas cilíndricas, vamos a elegir el origen, mejor el origen, vamos a ir nombrando los términos del balance, siempre en unidades de fuerza, ¿no? Y así sucesivamente vamos a obtener la ecuación diferencial haciendo límites. Ya no va a ser el espesor delta X, sino delta R, el radio, porque es circular. Entonces, para que ustedes vayan adelantando sus conocimientos, vamos a hacer, este es el tubo circular, digamos que está, el caudal está cayendo, digamos, en ese sentido. Entonces, elegimos la envoltura, que es esta, un pequeño cilindro de espesor delta R, ¿no? Y ubicamos, bueno, elegimos las coordenadas cilíndricas y ubicamos el origen, lógicamente, en la parte superior de la envoltura que hemos elegido, y el flujo va a ser en el sentido de las zetas. ¿Cómo se transmite la cantidad de movimiento? En el sentido de las R's, ¿no? De la R. Entonces vamos a seguir todo el procedimiento igualito hasta obtener el perfil de velocidades, que es este. Y aquí tenemos los perfiles, el perfil de la densidad, quería ver aquí, densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Okay? Todo eso vamos a hacer la próxima clase y vamos a reforzar, digamos, sus conocimientos del procedimiento, cómo se hace. Podemos hacer otros, ya en base a ese procedimiento usted puede aplicar el mismo para cualquier otro ejemplo que pueda haber. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a ver si tienen alguna pregunta. Estudien harto para la próxima clase, es lo que hemos visto ahora. Aparentemente es sencillo, pero tienen que, aparentemente, porque si ustedes siguen todo eso, pueden tener algún tropiezo, alguna pregunta, alguna dificultad que podemos aclararla la próxima clase.
Me van a permitir, voy a sacar fotografías, porque no estamos, para ver cuántos han asistido, me parece que es muy poco. ¿Activamos la cámara, ingeniero? ¿Perdón? ¿Activamos la cámara para que tome la foto? No, quédense, no se vayan. Voy a sacar fotos a toda